Ser honesto, ser de verdad, ser legal con NBA Consulting, en defensa de sus intereses. Pues un mes más, aquí estamos hablando sobre temas de actualidad en Ser Legal con NBA Consulting. Hoy nos acompaña el economista y consultor de empresa que se encuentra también en NBA Consulting en Torrevieja, José Antonio Manzanares. Buenos días. Buenos días. Bueno, Zaira, hoy vamos a hablar sobre novedades fiscales. Ahora que comienza este año, comienza con muchas novedades en este sentido, así que muchas consultas que nos han llegado en un 2024 que vemos repleto, como decimos, de novedades en este aspecto, ¿no? Sí, exactamente. Además de las tradicionales que afectan a la mayoría de los impuestos, cierto y verdad es que lo vamos a circunscribir al impuesto de la renta de las personas físicas. En este aspecto confluyen dos normativas, la estatal y la autonómica de la Generalitat Valenciana. Y derivado precisamente de los cambios políticos que se han producido últimamente en la Generalitat Valenciana, pues han salido una serie de medidas en donde se tienen en cuenta las circunstancias personales, familiares y aquellas otras circunstancias de salud, medio ambiente, de deporte y demás de todo el personal de la Comunidad Valenciana. Entonces vamos a intentar reconducir cualquier pregunta en el marco general del impuesto de la renta de las personas físicas, sin perjuicio que hagamos también alguna incursión en el resto de los impuestos como transmisiones patrimoniales o sucesiones y donaciones, de forma muy somera y muy sencilla para que pueda llegar a todo el personal, pero poniendo énfasis fundamentalmente en esas deducciones o desgravaciones que la Comunidad Valenciana pone a disposición de los contribuyentes a efectos de pagar lo menos posible. Muy bien, pues sin más pasamos a resolver esas dudas que los oyentes nos han enviado acerca de estas novedades fiscales para este 2024. Hola, soy Antonio de Callosa. ¿Podría decirme las fechas de la campaña del impuesto de renta a personas físicas? Sí, con mucho gusto, señor. La campaña de la renta este año empieza mucho antes. Empieza el 3 de abril hasta el 1 de julio de 2024, siempre que se haga por Internet, las declaraciones tanto de la renta como del patrimonio. Luego también hay dos plazos particulares para aquella gente que prefiera hacerlo por teléfono. Y estaríamos hablando no ya del 3 de abril, sino que empieza el 7 de mayo hasta el 1 de julio de 2024. Y luego hay una tercera opción para aquellas personas que quieran hacerlo in situ en las oficinas con previa cita a una serie de teléfonos que pueden encontrar en la página web de la agencia tributaria, que empieza el 3 de junio hasta el 1 de julio del 2024. Es decir que el Gobierno este año ha querido que la mayoría de las declaraciones de la renta se hicieran todas por Internet, y esto no ha sido posible, no ha llevado tiempo. A los tribunales en distintas instancias se ha dicho que era una medida muy apresurada, muy forzada, y que la gente pues bueno, lleva sus inercias, lleva sus circunstancias personales, y que la vía del Internet, del teléfono o el acudir a las oficinas es suficiente para hacer la declaración de la renta. Hola, soy Miriam de Orihuela. ¿Quién está obligado a declarar y quién no el IRPF? Y otra pregunta, ¿qué se entiende por unidad familiar? Gracias. Sí, muchas gracias, Miriam. Bueno, el hecho de declarar o no declarar está en función de una determinada cuantía. La cuantía límite se va variando cada año. Para este año en particular estaría establecida para, si tomamos como referencia los rendimientos del trabajo, es decir, aquellas señoras que tienen una nómina o son pensionistas, el importe de 22.000 euros. 22.000 euros. Es decir, todas aquellas personas que tengan unos ingresos superiores a esta cantidad están obligados a hacer la declaración de la renta. ¿Quiere esto decir que aquellos que no llegan a los 22.000 euros no están obligados? Bueno, hay unas excepciones. Sabéis que el mercado laboral está regular y hay personas que pueden tener uno o dos trabajos, incluso tres, y eso implica que puede tener un pagador, dos pagadores, tres pagadores. En este caso, ese límite de los 22.000 euros baja a los 14.000. Hacienda lo que quiere, de alguna forma, es controlar o hacer un seguimiento a ese primer, segundo o tercer pagador
que durante el año, siempre y cuando cualquiera de esos pagadores hayan pagado más de 1.500 euros. Digamos, resumiendo, que con carácter general, aquellas personas que por rendimiento del trabajo obtienen más de 22.000 euros están obligados a hacer la declaración de la renta. Y aquellos otros que, teniendo menos de 22.000, pero más de 14.000, si han tenido uno, dos o varios pagadores y cada uno de estos pagadores como mínimo le ha pagado 1.500 euros, estaría obligado igualmente a hacer la declaración de la renta. ¿Quiere esto decir que un determinado señor que tenga rentas inferiores a 14.000 o un pensionista que le han retenido unas determinadas cantidades, que no ha cobrado su totalidad, el 100%, está obligado o puede hacerlo voluntariamente? En este caso particular lo puede hacer voluntariamente, pero con el único objeto de recuperar esas retenciones que le han hecho por el camino, y de lo contrario pues lo perdería. Vamos con la siguiente cuestión. Hola, soy Rosa de Benijofar. ¿Por qué conceptos se tributa en el IRPF? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, esto es muy acertado. En una persona, en un contribuyente, en una persona física pueden confluir varias fuentes de renta. Pueden ser por el trabajo personal, cuando tienes una nómina o eres pensionista, o bien porque tienes unos ahorros y el banco te da unos intereses, unos dividendos. En este caso serían rendimientos del capital mobiliario. Igualmente por el hecho de tener una vivienda, o por tener una segunda vivienda en la playa, o una tercera vivienda fruto de los ahorros anteriores, pues también se tributaría por los rendimientos del capital inmobiliario. No voy a entrar si esas viviendas están ocupadas o no ocupadas, o si están alquiladas o no están alquiladas. Obviamente, si están alquiladas, la diferencia entre ingresos y gastos derivados de esa situación de arrendamiento, pues tendrían la consideración de rendimientos a considerar en el impuesto de la renta. Pero también hay otro concepto muy importante que tributa, que son las actividades económicas o profesionales. Aquellas personas físicas que tienen una carnicería, que tienen un comercio, que pueden tener una zapatería, o cualquier otra actividad profesional como un arquitecto cualquier empleo. En este caso ya no se trata de una nómina, ya no se trata de unos ahorros propiamente dichos, o la tenencia de una determinada viviendas, o una o varias. El hecho de ejercer como autónomo, como se dice vulgarmente o coloquialmente, detrás de todo eso hay un negocio, hay unos ingresos y hay unos gastos. Y evidentemente pues esto tributa por lo que se denomina rendimientos de actividades económicas o actividades profesionales. Además, hay una serie de conceptos que suman a lo anterior, que son las denominadas ganancias y pérdidas patrimoniales. Cuando una persona se plantea transmitir una vivienda, o transmitir una parcela, o transmitir una finca rústica, o cualquier otro elemento, puede tener una ganancia o una pérdida según el valor que tenía originariamente respecto a lo que obtiene en la venta. Se puede vender a pérdida, se puede vender con urgencia. Lo normal es que vendamos en unas condiciones que obtengamos un margen de beneficio. Ese beneficio tributaría como ganancia patrimonial en el conjunto de la renta. Pues bien, este conjunto de variables pudieran determinar que una determinada persona que está a sueldo, que tiene unos ahorros, que tiene unas viviendas, que además tiene un negocio y que ha vendido una vivienda, tuviese que tributar por los 4 o 5 conceptos enumerados anteriormente. Pueden ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Evidentemente, pues que el impuesto de la renta de las personas físicas está estructurado en epígrafes, y cada persona tiene que reflejar en el epígrafe aquellas circunstancias que confluyen en cada uno de estos epígrafes. Hola, soy Elisa del Batera. ¿Se tienen en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada persona o la unidad familiar? Muchas gracias por su pregunta desde Albatera. Ya vemos que la zona de influencia de la Vega Baja es bastante extensa, y también no solamente en Albatera, sino en el resto de las poblaciones pues se presentan estas circunstancias. El impuesto de la renta de las personas físicas es precisamente un impuesto personal por definición, o directo, y entonces siempre se van a tener en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada persona. Bien, lo fundamental aquí en este caso es definir el concepto de unidad familiar. El concepto de unidad familiar es de orden capital. Normalmente está establecido por un padre, una madre y unos hijos. Unos hijos que no pueden exceder de 18 años, sobre todo hijos menores. Ahora bien, también se puede extender hasta los 25 años y desgraciadamente cualquiera de estos hijos tiene alguna merma, alguna discapacidad y que de alguna forma sigan viviendo en el núcleo familiar.
Luego hay muchas excepciones en donde incluso los nietos, incluso los ascendientes, incluso los descendientes pudieran convivir con una o varias personas que son los obligados a hacer la declaración de la renta. Cifradas precisamente estas condiciones de dependencia del núcleo familiar, quiénes son, cuántos somos, pues existen una serie de cantidades que se traduce a dinero en función de quién es quién. Así, por ejemplo, existe un mínimo por el contribuyente, en este caso el padre de familia o la madre de familia, de 6.105 euros anuales en general. Y luego existe un mínimo por cada descendiente. Por el primer hijo, 2.640 euros, por el segundo hijo, 2.970, y luego por los restantes, 4.400. Obviamente las cargas familiares, las atenciones de educación, alimentación, cuidado y estas cosas, no es lo mismo tener uno que tener una familia más o menos numerosa. Existen otra serie de circunstancias, como por ejemplo que la abuela o el abuelo que no tiene rentas, que vive con nosotros y que es normal en la familia tradicional en la que se desenvuelve aquí en la comarca, que viva con nosotros. Pues bien, por cada ascendiente, pues si tiene una edad superior a 65 años, pues se pueden reducir en 1.265 euros adicionales por cada de estas personas. Si es mayor de 75 años, pues esto se eleva a 1.540 euros anuales. Luego ya entramos en una serie de circunstancias que también se tienen en cuenta, pues las discapacidades. Una simple discapacidad del contribuyente, de un descendiente o de un ascendiente, están viendo que se extiende a todos los que forman la unidad familiar. Ya sea del 33 o del 65, estaríamos hablando de 3.300 euros o incluso llegaría a 9.900. Esto presenta una serie de particularidades muy, muy interesantes y, evidentemente, pues, y una causística también bastante, digamos, extensa, que luego hay que analizar el caso concreto. Y en particular me estoy refiriendo a aquellas familias monoparentales, padre o madre que tienen la custodia con uno o varios hijos, quien se adjudica las deducciones en estos casos. Lógicamente, por regla general, es aquella persona, ya sea la madre, ya sea el padre, o en las particulares propias de una custodia compartida, que estas deducciones o bien se adjudican a uno o al otro o se parten por mitad. Hola, soy Emilio de Torrevieja. En las actividades económicas o profesionales, ¿cómo se calcula la cuota de pago mensual actualmente? Bueno, le agradezco que me haga esta pregunta porque es de rabiosa actualidad. Bueno, desde el año 2023 tenemos un nuevo esquema del cálculo de la tarifa del autónomo. Esto ha sido siempre una preocupación por parte de todos aquellos que tienen un pequeño comercio. Sabéis que siempre se ha ido a una cantidad más o menos fija. Los 2 primeros años era una tarifa plana incluso del 7%, y el gobierno pues nos ha cambiado el sistema. Entonces ahora se pasa a depender de los derivados de los denominados rendimientos netos, que no son lo mismo que ingresos reales. Los ingresos reales de un negocio, una zapatería, puede ingresar 20.000, 30.000, 40.000 euros y de ahí deducir una serie de gastos, y una vez deducidos los gastos estamos ante lo que se llama los rendimientos netos. Entonces, el primer cálculo que hay que hacer es evaluar los ingresos, evaluar los gastos que tenemos, dividir entre 12 y nos saldrá la renta neta o el rendimiento neto que tenemos por mes. Ese rendimiento neto se lleva a una tabla y da lugar a 2 tablas, una tabla reducida mínima y una tabla general. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que tengamos una base mínima de cotización en euros mes o una base máxima de cotización. Es decir, se está estableciendo como una banda. Me vais a decir, ¿y cómo calculo yo esos ingresos, esos rendimientos netos? Pues muy sencillo. Ingresos menos gastos, y luego la normativa nos permite un 7% de gastos de difícil justificación. Si se trata de un autónomo o colaborador autónomo, esos gastos de difícil justificación se quedarían única y exclusivamente en el 3%. Pues bien, establecidos los rendimientos netos, todos sabemos que cuando hacemos la declaración de la renta, me voy a actividades económicas o actividades profesionales y al final me sale un resultado que sumará a mis rentas del trabajo, a mis incrementos del capital mobiliario o demás. Hacienda tiene conocimiento de estas cantidades, de estos rendimientos netos, y automáticamente nos fija la cuota a pagar mensualmente dentro de esta banda. Por ejemplo, si el rendimiento neto son menor de 670 euros, se pagaría como cuota
el 31%, igual que cualquier otro trabajador que tiene una nómina, de esos 670, y saldría una cantidad a pagar. Si la banda o el tramo 2, esto se establece una serie de tramos o niveles, está entre 670 y 900 euros, el 31% pues, de 900, pues estaríamos hablando de unos 300 euros. Y a partir de ese momento, aquellas personas que el negocio afortunadamente le vaya bien, se establecen una serie de tramos que va desde el 1 hasta el 12, incluso puede ir de 1.000 euros de renta neta hasta 6.000, y las bases de cotización van subiendo. Entonces, esto explica que en determinados meses estemos pagando 280, otros meses estemos pagando 323,25 y otros meses paguemos 425. Me podéis decir, ¿pero esto es para toda la vida? ¿Esto es para siempre? No. Miren ustedes, existen 4 periodos al cabo del año, que es al principio del trimestre, por ejemplo ahora en enero, que en función de los rendimientos, porque mi negocio puede oscilar en ingresos, hay temporadas altas y temporadas bajas. Los rendimientos netos se pueden ir calculando para el trimestre, y a la vista de eso se hace una nueva comunicación a la Seguridad Social, estos son mis rendimientos netos, y se cifra una nueva cuota en función de esos rendimientos netos trimestrales. O sea, que los meses de enero, de abril, de julio y de septiembre estaríamos en las puertas del trimestre, y a lo largo de todo ese trimestre se establecería esa cuota. Pues vamos con la última pregunta de nuestros oyentes. Hola, soy Ana de Algorfa. Una vez establecida la cantidad a pagar, ¿qué deducciones o desgravaciones del Estado o de la Generalitat Valenciana tengo para pagar menos? Bueno, le agradezco que me haga esta pregunta porque es muy novedosa. La Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana, se ha volcado con el tema de las deducciones y desgravaciones en el ámbito del impuesto de la renta de las personas físicas. Y es pionera para la tributación de la renta del año 24 con respecto a otras comunidades autónomas que no han sido tan progresivas en este tema. Unas relacionadas con la persona en sí, otras relacionadas con el tema de la salud, otras relacionadas con el tema del medio ambiente, otras con el tema de la adquisición de la vivienda habitual. Ustedes saben que una vez que hemos hecho la declaración de la renta por los distintos conceptos que nos hemos referido anteriormente, ya sean rentas del trabajo, ya sean rentas del capital, ya sean rentas ganancias o pérdidas patrimoniales, o incluso mi negocio como autónomo, me sale unas cantidades, una base imponible que se traduce en una base liquidable, se articula de esta manera, son palabras como muy técnicas, pero quédenos ustedes con una cuota que al final es la cantidad que tengo que pagar. Se establece 2 vías, una, la mitad va al Estado, la otra mitad a la comunidad autónoma. Pues bien, el Estado establece sus propias deducciones y desgravaciones con carácter genérico, que son muy poquitas, pero la Generalitat Valenciana sí atiende a sus conciudadanos y ha establecido una serie de desgravaciones y deducciones para pagar menos, atendiendo a esas circunstancias personales y familiares que interesa destacar. Por ejemplo, por la adquisición de la vivienda habitual, para aquellas personas que tengan una edad inferior o igual a 35 años, el 5% del valor de las cantidades en la adquisición de la vivienda, sin tener en cuenta los intereses. Como primera opción, o sea que el resto de las comunidades no lleva deducción por adquisición de vivienda. Aquí la Comunidad Valenciana, bueno, pues tradicionalmente hemos estado acostumbrados al 15%, incluso al 17%, en otras épocas, bueno, ha introducido un 5% que buenos son, ¿de acuerdo? Bien, luego, según la edad de la persona, el padre, 65 años, o según la madre, con una determinada edad, que tiene unos problemas de visión, o el padre que tiene un Alzheimer, o que la hija, pues de alguna forma, pues tiene que atender a determinados problemas de nutrición porque tiene problemas tránsitos intestinales que le determinan una pérdida de peso y tiene que ir tal. O el señor que tiene un determinado negocio que le gusta ir 2 veces por semana al gimnasio. Pues miren ustedes, por salud bucodental se permite un 30% de deducción con un tope de 150 euros. Por adquisición de material óptico, es decir, comprar unas gafas, renovar los cristales o poner unas lentillas, el 30% de deducción limitado a 100 euros. Incluso la atención a la salud mental, el Alzheimer y estas cosas, esas dependencias que tenemos que llevar y pagar por lo privado a determinadas clínicas y demás, pues también el 30% de deducción hasta unos 150 euros. Incluso el cuidado de enfermedades crónicas o raras, hasta 100 euros de deducción o 150 si se trata de familias numerosas o monoparentales. Una de las cosas más novedosas es una deducción por la práctica del deporte o actividades saludables. El 30% de deducción con un máximo de 150 euros.
Bien, esto está bien, es fantástico. La gente tiene que hacer deporte, tiene que cubrir sus necesidades, tiene que hacer unos desembolsos adicionales. Vemos que desde el punto de vista político pues se tiene una preocupación por estas enfermedades o circunstancias personales adicionales. Yo les recomiendo siempre que esto tiene que ser con factura. Factura cuando vamos a la tienda de nutrición, cuando vamos al gimnasio, cuando vamos a la clínica y nos compramos unas gafas, cuando vamos al fisioterapia y nos da unas sesiones de rehabilitación. Siempre que nos den la factura. A la vista de la factura, independientemente de que tengamos unos gastos anuales de 600, 900, 1.500, ese 30% del importe de la factura, en donde estamos plenamente identificados con un número de nacional de identidad, tiene un tope. Entonces, si tuviéramos que pagar unas cantidades, y me imagino usted, de 1.500 euros, empezamos con declaraciones de vivienda, 150 euros por esto, 100 euros por el otro, y evidentemente nuestra cuota a pagar al final es netamente inferior. Pero lo más importante es que vemos que por parte del poder político, en el plano fiscal, en el plano de impuestos, son atendidas todas nuestras circunstancias personales y familiares. Yo destacaría aquí también una cosa muy importante. No es exactamente el impuesto de la renta de las personas físicas, pero puesto en conexión con la adquisición de vivienda, en donde, como he dicho anteriormente, tendríamos un 5% de deducción de las cantidades satisfechas. Se ha establecido en el impuesto de transmisiones patrimoniales, cuando alguien se va a comprar una vivienda, siempre y cuando sea de protección oficial y no exceda 180.000 euros, el impuesto de transmisiones patrimoniales ya no es el 8%, es el 6%. Estamos hablando de unos 3.000 eurillos. 3.000 euros que vienen muy bien para los gastos notariales, para, en fin, un poco para esas pequeñas cosas, incluso una entrada del amueblamiento y estas cosas. Vivienda para jóvenes menores de 35 años. También el tipo del 8% en transmisiones patrimoniales se reduce al 6%. Y aquellas viviendas para familias numerosas o con personas con discapacidad y mujeres con objeto de violencia de género, pues evidentemente en este caso tenemos que ir un poquito más allá, porque el problema social hay que atenderlo. En vez de un 8% se quedaría en un 3%. Pues bien, con estas medidas, con estas desgravaciones, con estas deducciones, pues evidentemente estaríamos ahorrando en nuestra factura frente a Hacienda en el impuesto de la renta de las personas físicas. Pues como vemos con este asunto, al igual que con el resto de temas que abordamos habitualmente aquí en Ser Legal, al final cada caso es diferente, es distinto y es particular, así que siempre ante cualquier duda lo mejor que pueden hacer es ponerse en manos de profesionales para poder conocer todo a la perfección y llevarlo a cabo de la manera más adecuada posible. José Antonio Manzanares, de NBA Consulting, muchísimas gracias. Pues agradecer a la cadena SER y a este medio de comunicación que cubre toda la Vega Baja, llega incluso hasta Torrevieja, la oportunidad que nos ha dado y bueno, y que llega a muchísima gente, que sepa que estamos ahí, que sabemos atender la norma, sabemos atender a las personas, las circunstancias personales y familiares, y evidentemente lo que tratamos siempre es de ayudar y que de alguna forma por la gente se vaya ahorrando unos eurillos, que siempre viene muy bien para pequeñas cosas. Nuestro departamento, por terminar, no solamente se limita al impuesto de la renta a las personas físicas, sino que atiende también a transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, puede atender a operaciones societarias si alguien quiere montar un negocio con su mujer, con su pareja, separación de bienes, gananciales, incluso, o mañana un padre quiere hacer una sucesión o una donación, y siempre le vamos a buscar las mejores ventajas fiscales porque somos conocedores de la última normativa. Y evidentemente vamos a hacerlo todo muy muy legal en este sentido y bueno y en un marco de confianza para que queden a gusto y bueno, y quedamos a su entera disposición. Muchas gracias a la cadena SER y a ustedes. Ser honesto, ser de verdad, ser legal con NBA Consulting, en defensa de sus intereses.